Bien. Lo que nos tocaría mirar ya son las tuberías ramificadas, en especial la del paralelo, que es la que más se ocupa, ¿no? Bien, la única característica y la única mención que les ayuda las tuberías en paralelo al momento de resolver estos ejercicios es que las pérdidas de energía por fricción en cada ramificación de este sistema es igual. Bien. Por eso incluso recomiendan hacer instalaciones con tuberías ramificadas para eliminar, perdón, para reducir la cantidad de energía que se pierde a lo largo de la, del sistema. Bien. Entonces, para este ejercicio, tenemos un sistema de tuberías ramificadas, tal y como se muestra en la figura siguiente, donde fluye 850 litros por minuto de agua a 10 grados Celsius en una tubería de N 100 de cédula 40, o diámetro nominal 100, bien, de cédula 40 de tipo A, en A. El flujo se divide en dos tuberías, bien, una de N50 de cédula 40 como se muestra, y después se incorpora una de B, una en B. Calcúlese la rapidez del flujo volumétrico en cada una de las ramas. Y B, la diferencia de presión. Incluye el efecto en las pérdidas menores de la ramificación superior del sistema. La longitud total de la tubería en el ramal inferior es de 60 metros. Los codos son estándares y desprecie las pérdidas de energía en el punto de ramificación. ¿Okay? Ahorita si ustedes leen este enunciado, no, sin un diagrama en específico ni rogando, lo van a entender. Por lo general estos vienen acompañados por un diagrama. Bien, tenemos una pequeña sección de tubería en donde, en este caso, entra un fluido A, o sea, del punto A hasta el punto B. Pero a lo largo de su trayectoria se aprecia una ramificación, bien, en dos ramales. Puede haber 3, puede haber 4, ya dependiendo de qué tipo de sistema sea. Ahora, en la ramal principal, bien, por donde ingresa A o por donde sale del punto B, tenemos una tubería de diámetro nominal de 100 de cédula 40. En cambio, las ramificaciones, bien, estas ramificaciones de acá abajo, son de diámetro nominal 50 de cédula 40. ¿Okay? Nos da una longitud total en el ramal superior de 30 metros y en el ramal inferior el enunciado nos dice que tenemos una longitud total de 60 metros. Y a lo largo de su trayectoria se observan accesorios en el ramal inferior. Vamos a tener codos estándares y una válvula de ángulo completamente abierta. ¿Sí? Nos pide calcular, obviamente, los caudales a los que pasan los ramales y su respectiva caída de presión. Bien, sencillo. Entonces, vamos a trabajar, como bien dice, desde el punto A hasta el punto B. Básicamente, donde se encuentran los manómetros, donde se lectura la presión. Ahora, como es importante, vamos a recopilar lo que son las propiedades físicas. En este caso, del apéndice A1 de mecánicas de fluidos de Robert Mott de la 7ª edición, vamos a tener agua a 10 grados centígrados con una densidad de 1000 kilogramos por metro cúbico, viscosidad dinámica de 1.3 por 10 a la menos 3 y el peso específico de 9.81. Bien. Por si acaso, si en algún momento ustedes en su examen el ingeniero les indica que ocupen propiedades estándares del agua, bien, o sea, propiedades comunes, básicamente el ingeniero les está avisando que tienen que ocupar densidad 1000, viscosidad 1 por 10 a la menos, o un centipoise directamente, que es 1 por 10 a la menos 3 pascal por segundo,
y el peso específico de 9.81 kilonewton por metro cúbico. Bien, esas son propiedades estándares del agua. Cuando no les da temperatura definida, pero precisan ocupar propiedades físicas. Bien, ha pasado eso en donde se tiene que ocupar propiedades estándares del agua. Ahora, en cuanto a las tuberías, presentan dos formas. Una de calibre DN100 de cédula 40 y otra de DN50 de cédula 40. Entonces se van al apéndice F1 de mecánica de fluidos Robert Mott de la séptima edición y vamos a encontrar lo que es el diámetro interno, que es 0.11 metros para el de cédula 100 y 0.06 metros para el de cédula 50. Ahora, aprovechando también, nos vamos a la tabla 10.5 de mecánicas de fluidos Robert Mott de la sexta edición, donde vamos a recopilar sus factores de fricción. En este caso tenemos factor de fricción para el de cédula 100 de 0.017 y para el de cédula 50, pero para el de diámetro nominal 50 de 0.019. Y finalmente nos vamos a la tabla 8.2 para el tema de la rugosidad. Ya saben que es acero comercial, entonces la rugosidad es 4.6 por 10 a la menos 5 metros. Bien. Ahora, accesorios. Dentro del sistema de tuberías se puede apreciar tres tipos de accesorios. El primer accesorio que es notorio, porque gracias a eso es que se puede desviar una tubería recta. Esos son los codos. Por lo general, incluso cualquier sistema de tubería tiene codos. Ahora, otro accesorio que se denota es la válvula de ángulo completamente abierta. Ese es su segundo. Y el tercero es el tema de la ramificación. Bien. Esta ramificación, bueno, el accesorio de la T, básicamente es cuando de una tubería se puede ramificar a subdividir en diferentes tuberías. Bien, por lo general se le conoce como un accesorio de una T estándar. Ahora, muchas veces les pide tomar en cuenta y otras veces no la toman en cuenta. Casi siempre en estos ejercicios no se toma en cuenta porque les va a generar una incógnita más a lo largo de su problema. Ahora si gustan lo resuelven con T, pero en este caso el ejercicio les pide despreciar justamente ese accesorio. Bien. Es el único accesorio que no toman en cuenta, pero ya después como los codos y las válvulas, sí. Ahora, dicho esto, tenemos 2T, que le decía que es la ramificación, 3 codos estándares y una válvula de ángulo. ¿Ok? Entonces, para ello vamos a encontrar una T para la línea principal, una T para la línea ramificada. Bien. Codos estándares a 90 y válvula de ángulo. O sea, tenemos 3 codos estándares y una válvula de ángulo. Todo eso de la tabla 10.4 de mecánica de fluidos de Robert Mott. Y con eso van a encontrar su longitud equivalente por diámetro. ¿Okay? Ahora, lo siguiente es, ya saben, deducir toda la ecuación de Bernoulli. Bien, ahora, ahí ustedes ya tienen que dominar esta parte. Si mi punto de análisis es desde A hasta B, una tubería, ¿qué es lo que puedo ir simplificando de la ecuación de balance de energía mecánica? A ver. ¿Quién puede responder? ¿Qué es lo primero que puedo ir simplificando? La energía agregada. Exacto. Del punto A al punto B no hay bomba, así que no tendríamos por qué tomar en cuenta la energía agregada. Bien.
Ahora, ¿qué otra cosa más podemos simplificar? De la ecuación. ¿Nadie? Bien, ya saben que su examen parcial está 2 semanas, supuestamente. Esto lo hemos venido repitiendo una y otra vez. Primeramente. Las alturas. Ya. ¿Por qué tengo que simplificar las alturas? Porque si ponemos el nivel de referencia, están las dos al mismo nivel. Exacto. Entonces la energía potencial se simplifica. ¿Qué más podemos simplificar acá? ¿Ustedes creen que lo vamos a dejar así? Su ecuación de Bernoulli. Bien. Sus velocidades. Yo les había dicho que su velocidad varía si su diámetro o su área de flujo varía, es diferente. ¿Okay? En este caso, el diámetro del punto análisis 1 es el mismo diámetro que el punto análisis 2. Por ende, si son del mismo diámetro, es de la misma área y a su vez, este va a ser la misma velocidad. Entonces, fácilmente podemos simplificar la energía cinética. Bien. La energía de presión. Por lo general, cuando trabajamos aquí en sistemas, yo les había mencionado que a no ser que sea expuesto a presión atmosférica, no podemos simplificar la presión porque nunca va a ser igual. Así se haya avanzado un pequeño trecho de tubería, la presión inicial nunca va a ser igual a la presión final debido a la pérdida de energía. Bien. Entonces, si mi energía de presión va a ser diferente, lo único que nos queda de la ecuación Bernoulli va a ser la energía de presión de A igual a la energía de presión de B más la pérdida de energía en accesorios. ¿Ok? Entonces, si acomodo esto en función a las caídas, a la diferencia de energía de presión, vamos a tener la caída de presión sobre el peso específico igual a la pérdida de energía por fricción. ¿Bien? Pero de aquí lo que me va a interesar encontrar es la caída de presión. O sea, la diferencia de presión que hay entre el punto A y el punto B va a ser igual al peso específico por la pérdida de energía por fricción. Bien, a lo largo
del trayecto del punto A al punto B. ¿Ok? Y así van a tener su ecuación propia del sistema, de este sistema, de acuerdo a las características que tiene el sistema de tubería. Ahora, el detalle para calcular la pérdida de energía por fricción, bien, necesitamos calcular la total, bien, que se compone básicamente de las pérdidas en las ramificaciones. Por el detalle que en la teoría de las ramificaciones paralelas, yo les había dicho que la ramificación, bueno, la pérdida de energía en ramificaciones van a ser iguales para cualquier tipo de ramificación, sin importar de que este mismo tenga varios accesorios y en el otro haya simplemente, o simplemente sea tramo recto, las pérdidas de energía en cada ramificación van a ser iguales. Bien, pues sin importar qué tipo de accesorios. Ahora, dicho esto, vamos a tener que encontrar primero la pérdida en tramos rectos, perdón, la pérdida de ramificación en el ramal 1. Bien, ya sabemos que la pérdida de energía es tramos rectos más accesorios, ¿no? Entonces, para la pérdida de energía del ramal 1, vamos a tener la pérdida en tramos rectos más la pérdida de todos los accesorios. En este caso, en el ramal 1, por si acaso, aquí les voy a anotar. Ramal 1 le digo al ramal superior y ramal 2 le digo al ramal inferior. Bien, para el ramal 1, el ramal superior, solamente contemplamos la T. Bien, aparentemente, solamente T. Ahora, como tenemos justamente todo la cantidad de accesorios y aparte los valores adimensionales, podemos reemplazarlo. Pero el detallito, bien, es que el problema nos pide o nos dice que despreciemos justamente la pérdida de energía en esa ramificación. Por ende, no lo vamos a tomar en cuenta o no lo vamos a resolver. Bien, entonces como conclusión, para la pérdida en el ramal superior solo va a ser tramos rectos. Vamos a tener factor de fricción sobre la longitud total, sabemos que es de 30 metros, dividido entre el diámetro interno, multiplicado por la energía cinética en ese punto, en esa ramificación. Ahora, como ya tenemos los diámetros, y podemos reemplazarlo directamente en la fórmula. Y vamos a tener factor de fricción por la diferencia, perdón, por la relación entre la longitud y el diámetro, multiplicado por el volumen, perdón, por la energía cinética. Ahora, con esto no puedo, en teoría no puedo calcular un factor de fricción. Bien, porque el factor de fricción depende del número de Reynolds. Y como ya les había dicho en otras ayudantías, para calcular Reynolds necesito tres cosas: característica de tubería, movimiento del fluido y propiedades físicas del fluido. En este caso, características de la tubería lo tengo. Bien. ¿Qué tipo de tubería es y qué diámetro? Propiedades físicas del fluido: si tenemos una temperatura y sabemos con qué se está trabajando, podemos hallar sus propiedades físicas. En cambio, cómo se mueve, claro, cómo se mueve el fluido, no lo tenemos. Porque para saber cómo se mueve necesitamos tener en cuenta la velocidad. Bien. Pero no sabemos primeramente qué cantidad de agua está entrando por esa ramificación. Bien, si no sabemos qué cantidad de agua, no vamos a tener un caudal definido, ¿no? Y si no tenemos caudal, obviamente no vamos a tener velocidad. Bien. Entonces, convirtiendo las energías cinéticas en función al caudal, como les dije, vamos a tener caudal igual por la velocidad, igual a la velocidad por el área. Si despejo velocidad, voy a tener velocidad igual a caudal sobre área. Bien, yo ya sé que el área de flujo es pi cuartos por el diámetro interno al cuadrado. Pero si yo elevo la velocidad al cuadrado, entonces voy a tener caudal al cuadrado sobre pi cuarto al cuadrado multiplicado por el diámetro interno a la cuarta.
Bien, y eso, si le agrego 2 veces la gravedad, simplemente me quedaría dividir 2 veces la gravedad. Eso vengo y lo reemplazo en la fórmula de la pérdida en el ramificación. Bien, y con eso lo único que me queda es resolver todas las constantes. Bien. Tanto diámetros, longitudes, pi cuarto, la gravedad, todo eso se puede resolver y nos va a quedar una constante. Va a ser de 3.109.252 segundos al cuadrado por metros a la quinta, multiplicado por el factor de fricción y el caudal en la ramificación 1. ¿Sí? Y ahí lo vamos a dejar. Ahora, una vez que terminamos el análisis en el ramal 1, nos vamos al ramal 2 o el ramal inferior. En este caso, el mismo. Vamos a tener que la pérdida en esa ramificación va a ser igual a la pérdida en tramos rectos y en accesorios. Bien, y si reemplazamos todo según Darcy, vamos a tener primero en tramos rectos, factor de fricción, la diferencia en la relación entre longitud y diámetro y la energía cinética en ese punto. Luego el mismo análisis para los codos, igual para la válvula, bien, y el mismo caso para la T, pero como el problema nos dice despreciemos T, o la pérdida en accesorio en esa ramificación, no lo tomamos en cuenta. Bien. Entonces, aplicando el mismo análisis para convertir la energía cinética en función al caudal, venimos y lo reemplazamos en la fórmula. Ahora lo único que me queda es, obviamente, factorizar lo que no es o lo que es común en todo eso. Bien, lo que sí se ve que es común, aparte de la gravedad, pi cuarto y el diámetro, es el caudal. Bien, recordando que el caudal aquí es una incógnita más, porque no sabemos todavía qué cantidad de agua pasa por esa ramificación. Pero en cambio, por ejemplo, la gravedad, el diámetro son datos conocidos, entonces no es necesario que los factorice. Simplemente reemplazo esos datos dentro de la fórmula y los resuelvo. Bien, reemplazando igual el dato de los accesorios y puedo resolver fácilmente esto. Y va a hacer una ecuación más chica. Voy a tener que lo que va multiplicado al factor de fricción van a ser 6.167.196 segundos por metro a la quinta, más dos constantes que no están multiplicados por una variable. En este caso, una de 7.077 y otra de 17.693. Ambos segundos al cuadrado por metros a la quinta. Entonces, fácilmente puedo sumar esto y voy a tener 24.771 segundos al cuadrado por metros a la quinta. Bien, y en vista que no puedo reducir más todavía esta ecuación, lo voy a dejar así. Ok. Ahora, planteándome las ecuaciones que manejo hasta ahorita, solamente tengo dos. Bien, la pérdida de energía en la ramificación superior y la pérdida de energía en la ramificación inferior. Teniendo como incógnitas, ¿ok?, los caudales como principalmente y los factores de fricción. Bien. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Si se dieron cuenta, es como resolver las tuberías en serie de clase 2, que es básicamente nos pide calcular caudales. Y su micrófono se escucha distorsionado. ¿En serio? ¿Tanto así? Sí, en serio, se escucha Es de su respiración. respiración.
Sí, porque si lo coloco el micrófono como es, no sé si me escuchan bien así. Se escucha. Seguro. Bien, Se escucha bajito. ese era el pero. En cambio, si lo acerco más a mi boca, me imagino que se escucha bien, pero van a estar con la respiración acá. A ver. ¿Así se escucha bien? Sí, Sí, ahora sí. ¿Se escucha mi respiración, pero? No. No, no se escucha. Ah, ya. Mejor. Ya. Pero de lo que vimos, ¿dudas? Básicamente en estos ejercicios, muchos se vuelven o se complican demasiado por el manejo de las incógnitas y ahí es donde quieren aparecer datos donde de verdad no hay. Bien. Muchas veces solamente con plantearse su ecuación ya se pueden dar cuenta más o menos a qué rumbo o de qué manera vamos a poder resolver estos ejercicios. Bien. Otra cosa que nos va a ayudar demasiado es la teoría de las ramificaciones en paralelo, ¿no? Donde me dice que todas las pérdidas de energía en cada ramificación son iguales. Entonces, básicamente puedo decir esta igualdad, ¿no? Que la pérdida de energía en la ramificación 1 tiene que ser igual a la pérdida de energía en la ramificación 2. Y eso me ayudaría harto al momento de resolver porque estaría eliminando ecuaciones. Y porque si los que están en reacciones, no, van a dar la razón, que si ustedes cuando tienen y hacen grado de análisis, ¿qué pasa cuando un sistema tiene más incógnitas que ecuaciones? ¿Cuál es la conclusión que se da en grados de libertad cuando el número de incógnitas, o sea, hay más número de incógnitas que ecuaciones? Inconsistencia. Ya, dicho de otra forma, no tiene solución. Grado de libertad igual a 1. subespecificado. Exacto. Por lo general, cuando un sistema tiene más incógnitas que ecuaciones, bien, básicamente no podrían resolver un ejercicio, ¿no? En cambio, si hay más ecuaciones que incógnitas, eso se le llama en grados de libertad infinitas soluciones. Tienen varias formas de cómo encontrar o cómo hallar sus respectivas incógnitas. Bien, en este caso, no. Más incógnitas que ecuaciones a ocupar. Bien, entonces vamos a tener que tratar de reducir el número o encontrar nuevas ecuaciones que nos ayuden a simplificar las que ya tenemos. Bien. Ahora, aparte de esas tres ecuaciones, por simple lógica, aquí nos va a ayudar harto, es una de ramificaciones. Bien. Ya sea que estemos analizando en el punto A o en el punto B, la teoría me dice que en cualquier tubería ramificada, el caudal de la tubería principal tiene que ser igual a la sumatoria de todos los caudales de las tuberías ramificadas. Bien, eso por simple lógica, ¿no? Porque si aquí ingresa agua, digamos 1 litro, pasa por este sistema y cierta cantidad de agua se va a ir a la ramificación superior y cierta cantidad de agua se va a ir a la ramificación inferior. Pero de todas formas, el caudal o la cantidad de agua que pasan en ambas ramificaciones me tiene que dar igual a la misma cantidad de agua con la que ingresó. O no puede haber más, no puede haber menos, simplemente tienen que ser iguales.
Y en base a eso, voy a plantear una cuarta ecuación. Si aquí hay más ramificación, entonces se le aumenta un caudal. Se le aumenta los respectivos caudales de acuerdo a la ramificación. Bien. Entonces, debido a la primera, a la teoría de las tuberías ramificadas en serie, podemos igualar las pérdidas de energía por fricción en ambas ramificaciones, ¿no? Y para mí es mucho más sencillo, primeramente, despejar caudal 1. Entonces, si despejo caudal 1, ya saben, elevado al cuadrado y todo este miembro lo llevo a dividir, voy a tener raíz cuadrada de todo lo que había en la pérdida de energía en la ramificación inferior sobre lo que había en la ramificación superior. Bien, pero de todas formas voy a tener una ecuación ahora con 4 incógnitas. Bien. Ahora, una ecuación, 2 incógnitas. Incluso aquí voy a tener una ecuación, vamos a tener 4 incógnitas, y aquí vamos a tener la segunda ecuación, pero con 2 incógnitas. Bien. Fácilmente podría ocupar esto con esto. Si no tuviéramos como incógnitas los factores de fricción. ¿Vale? Se nos reducen las incógnitas de 4 a 2. Bien, y el sistema se encuentra acoplado. O sea, el sistema tiene única solución. Misma cantidad, vamos a tener las mismas incógnitas con la misma cantidad de ecuaciones. 2 y 2. Ahora, ¿de qué manera yo puedo simplificar o de qué manera yo puedo eliminar la incógnita del factor de fricción? Si lo han visto con el ingeniero, les habrá explicado cómo yo puedo quitar esa incógnita del factor de fricción para que pueda resolver este sistema de ecuación. Asumiendo un valor. Exacto. Vamos a realizar tanteo. Digamos, por lo general en estos ejercicios se hacen tanteos, o sea, 2 tanteos diferentes al mismo tiempo. Bien. Primeramente vamos a partir bien, con el factor de fricción. Ya les había dicho que por lo general se inicia con 0.02. Bien, y vamos a tener caudal. Una vez que tenemos los caudales, ¿ok? Tenemos que comprobar si el factor asumido es correcto. Entonces, si ya tenemos cómo se comporta el fluido, podemos calcular el Reynolds. Y si tenemos Reynolds, podemos calcular factor de fricción. Y así vamos a ir resolviendo como si fuese tuberías en serie. Bien. Entonces, mucho más sencillo. Pero el detalle aquí, bien, si yo asumo mis factores de fricción, toda esta expresión de acá vamos a tener un valor numérico más pequeño, ¿no? Y vamos a tener caudal 1 va a ser igual a cierto valor constante multiplicado a caudal 2. Y esa fórmula lo venimos y lo reemplazamos acá o viceversa. Despejamos aquí, digamos, lo que equivale a caudal 2 y lo venimos y lo reemplazamos a la ecuación 1. Y así tendríamos una ecuación con una incógnita y hallaríamos un caudal. Bien. Sencillito. Solo que es algo tedioso. O sea, para el primer tanteo, para el factor de fricción en la ramificación 1 es 0.02 y para el factor de fricción en la ramificación 2 igual va a ser 0.02. Entonces venimos y lo reemplazamos en la ecuación, lo que equivale al 0.02, y vamos a tener que el caudal 1 es igual a 1.54 veces el caudal 2. Esa es la manera de interpretarlo, decir de 1.54 por el caudal 2. Bien. Entonces con eso vengo a la ecuación 2
que era la sumatoria del caudal. Bien, reemplazo lo que equivale al caudal 1 y fácilmente puedo despejar caudal 2. En este caso factorizo caudal 2 y despejo. Y voy a tener que el caudal 2 es del 0.0055 metros cúbicos por segundo. Entonces, como tengo caudal 2, puedo calcular caudal 1. Reemplazo lo que equivale al caudal 2. Voy a tener que el caudal 1 es el 0.0086 metros cúbicos por segundo. Y con eso ya tengo caudal 1 y caudal 2. Bien. Entonces, como ya tengo caudal, puedo calcular el Reynolds fácilmente. Ya sé que el Reynolds en función al caudal es 4 veces la densidad por el caudal, en este caso del ramal 1, dividido entre la viscosidad pi y diámetro interno del ramal 1. Entonces reemplazo los datos como las propiedades físicas, la velocidad, o en este caso el caudal y el diámetro interno. Bien, y vamos a tener que el Reynolds en el ramal 1 es de 139.660. Adimensional, obviamente. Entonces, si tengo Reynolds en la ramificación 1, puedo calcular directamente el factor de fricción. Entonces, agarro la ecuación de Colebrook, ya que es un sistema de régimen turbulento. Bien. Reemplazo lo que es la rugosidad y el Reynolds anteriormente calculado junto con el diámetro y voy a tener que el factor de fricción ahora calculado es el 0.020. 206, perdón. Ahora, como ya tengo calculado el factor de fricción del ramal 1, vamos a hacer lo mismo para el ramal 2. Nuevamente parto calculando el Reynolds, reemplazo los datos que ya tengo como el caudal y el diámetro y voy a tener el Reynolds de 90.493. Bien, entonces nuevamente si el sistema es régimen turbulento, agarro Colebrook y calculo lo que es su factor de fricción, reemplazando obviamente la rugosidad, el diámetro y el Reynolds anteriormente calculado y vamos a tener que el factor de fricción es de 0.021. Bien, y lo que nos queda es comprobar. Ahora, por lo general, para el primer tanteo rara vez se hace, así que no es necesario, no lo voy a comprobar, pero vamos a iniciar directamente su segundo tanteo. Ahora, como les había explicado para las tuberías en serie, bien, para la clase 2 y clase 3, yo les había dicho que para iniciar su segundo tanteo, el factor de fricción que nos dio, o factor de fricción calculado, del primer tanteo se vuelve su factor asumido para el segundo. Entonces, partiendo del segundo tanteo, teniendo un factor de fricción asumido del 0.0206 y un factor de fricción 2 de 0.021, entonces, nuevamente vengo y lo reemplazo en esta fórmula del caudal, lo que equivale al factor de fricción ya sea para el ramal 1 como para el ramal 2. Y voy a tener que el caudal 2 ahora es de 1.68 veces el caudal 2. Bien. Y nuevamente vengo y lo reemplazo en la fórmula de los caudales, lo que equivale al caudal 1, y despejo lo que es caudal 2. En este caso el caudal 2 me salió del 0.0055 metros cúbicos por segundo. Bien. Y como ya tengo caudal 2, puedo calcular caudal 1 fácilmente. Bien, y voy a tener que el caudal 1 es el 0.0086 metros cúbicos por segundo. Ahora, como ya tengo los caudales, necesito comprobar el segundo tanteo. Entonces, vámonos a calcular Reynolds. Reemplazo los datos que cambian del Reynolds como es el caudal directamente. Y vamos a tener que el Reynolds en ramificación 1 es de 140.530 a dimensionar. En cambio, cuando ya tenemos Reynolds, rugosidad y diámetro, podemos calcular factor de fricción. Reemplazamos esos datos y vamos a tener que el factor de fricción calculado ahora es del 0.0206. Bien. Ahora, para la ramal 2 o la ramificación inferior, lo único que cambia aquí es el caudal. Bien, y vamos a tener que el Reynolds en la ramificación 2 es de 89.623.
adimensional y de régimen turbulento. Entonces voy a ocupar Colebrook. Entonces el Colebrook solamente reemplazo la rugosidad, el diámetro y el Reynolds anteriormente calculado. Bien, y vamos a tener el factor de fricción calculado en la ramificación inferior del 0.021. Bien. Ahora, para su tercer tanteo ya. Esto es, como se dice, por placer, ¿no? Si ustedes hacen lo que es la desviación, porcentaje de desviación ya es un porcentaje aceptable, ¿no? Pero ya que no hemos visto tercer tanteo, simplemente hasta el segundo, vamos a hacer el tercero automático. Y se aplica la misma teoría que hemos hecho el primero. Para iniciar su tercer tanteo, bien, los factores calculados del segundo se convierten en sus factores asumidos para el tercero. Bien, y nuevamente, vamos a tener que el factor asumido para su tercer tanteo es del 0.0206 y un factor asumido para la ramal inferior del 0.021. Entonces lo reemplazo en el caudal y voy a tener que a esta vez el caudal es de 1.56 veces el caudal 2. Entonces, nuevamente lo reemplazo en la fórmula del caudal y despejo lo que es caudal 2 aquí. Voy a tener que el caudal 2 para este tanteo es del 0.0055 metros cúbicos por segundo. Entonces, si ya tengo caudal 2, puedo calcular caudal 1. Entonces, reemplazo dentro de la fórmula y voy a tener que el caudal 1 es del 0.0086 metros cúbicos por segundo. Bien. Entonces, corroborando datos del tercer tanteo, calculo Reynolds, ¿no? Y lo único que cambia aquí es caudal. Entonces, reemplazo los datos del caudal y voy a tener que el Reynolds en la ramificación 1 es de 140.580. Dimensional. Bien, entonces voy a ocupar Colebrook para el factor de fricción, reemplazando lo que es la rugosidad, diámetro y el Reynolds, y voy a tener que el diámetro, perdón, que el factor de fricción calculado es del 0.0206. Ahora, para el ramal 2, lo único que cambia es caudal nuevamente, voy a tener que el Reynolds es de 89.573. Entonces, aquí nuevamente voy a Colebrook y reemplazo lo que es la rugosidad del material, diámetro y Reynolds dentro de la fórmula, y por sobre vamos a tener que el factor de fricción calculado es el 0.021. Bien. Entonces, para su tercer tanteo, un factor asumido del 0.0206 o 2063, vamos a tener un factor calculado del 0.002000, bueno, 0.02063. Y para el ramal inferior, teníamos un dato asumido del 0.02161 y un factor calculado del 0.02161. Bien, con esto se comprueba que si ustedes hacen hasta un tercer tanteo, sus factores de fricción saldrían iguales. O sea, su sistema se acopla rápidamente. Bien, por si el ingeniero les dice que tienen que tener un porcentaje de desviación igual a 0. Bien, ya les había dicho que la única forma que su porcentaje de desviación sea igual a 0 es cuando ambos factores, ya sea el calculado como el asumido, son iguales. Bien, entonces, si tenemos un porcentaje de desviación igual a 0, directamente los resultados que nos arrojó en su tercer tanteo, el caudal 1 y el caudal 2 serían parte de la respuesta del problema. Bien. Entonces, lo único que nos faltaría es calcular las pérdidas de energías de fricción en la ramificación. O sea, tenemos la pérdida de energía en la ramificación 1, lo único que reemplazaría es caudal y el factor de fricción del tercer tanteo. Bien, vamos a tener que el factor de fricción 1 es de 4.8 metros. Bien, y para el ramal 2, lo mismo. Reemplazaría el factor de fricción y el caudal 2 del tercer tanteo. Vamos a tener que el factor de fricción es de 4.8 metros. Bien. Y para calcular caída de presión, nuevamente nos venimos a la misma fórmula, ¿no? Caída de presión es igual al peso específico por la pérdida de energía de fricción del sistema. Y ya sabemos que la energía total es la sumatoria de la pérdida en las ramificaciones. Y como ya la tenemos,
Bien, no necesariamente se tiene que cumplir, digamos, la igualdad con todos los decimales. Bien, por lo general en estos sistemas, con que les acepten hasta el segundo decimal es tolerable. ¿Por qué? Porque ya han visto que las ecuaciones son largas y no siempre se trabajan con todos los decimales, se redondean. Por eso es que hay una variación a partir del tercer decimal. Bien. Entonces, como ya tenemos el peso específico que le llamamos por tabla y ambas pérdidas de energía por fricción, vamos a tener que la caída de presión en este sistema es de 94.29 kilopascales. Bien. Como si tendríamos resuelto su inciso A, que les pide calcular el caudal en las ramificaciones, y su inciso B, que es la caída de presión en este sistema. ¿Dudas? Disculpa, ¿qué tiempo da de examen el ingeniero? Puede tomar hasta toda su hora de la materia. Por eso yo juraba, digamos, que su examen iba a ser el mismo día para ambas carreras. O sea, que le iba a dividir su hora en dos, una para química, otra para alimento, pero como lo va a dividir en un día entero, o sea, uno para química, otro para alimento, va a ocupar toda su hora y ustedes cumplen un horario de boleta de 7 a 10 de la mañana. Así que su examen puede durar toda esa hora, tranquilamente. Ya, gracias. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Auxiliar, Sí. Diga. Ya está, llegó su internet. Qué raro, aparentemente está hablando, pero no le escucho. perdón, auxiliar estaba preguntando que así son los ejercicios de examen. Sí. Tranquilamente. En examen presencial eran así. Por eso les digo, podía tranquilamente tomar toda la hora de su examen. ¿Ya? Y si por alguna razón el ingeniero les dice, su examen va a ser hasta las 9, 10 de la mañana, entonces no esperen un examen de la fórmula a la respuesta. Ahora, si por alguna razón viene, hay casos en donde les dice, tienen 30 minutos o tienen una hora. O sea, el examen es corto y sencillo, desde la fórmula muchas veces a la respuesta. Bien. Por eso es que el ingeniero le dice, conmigo han visto, están viendo todo lo que avanza el Inge hasta antes de su examen. Y han visto que hay cosas que son cortas. Por ejemplo, la clase 1 de teoría en serie es mucho más corta que hacer los tanteos. Bien, pero es así. Y eso que todavía les queda ver lo que son fluidos compresibles es todavía más corto, pero lo complejo es el manejo de las ecuaciones. Ahí es ese es el detallito. El manejo de las ecuaciones.
Y bombas es todavía más largo que esto. Ya van a ver conmigo lo que es el tema de las curvas, la curva de operación, la curva del equipo. Vamos a hacer el diseño de eso y esto ya es mucho más complejo. Obviamente que en lo virtual, o sea, ayuda al tema del Excel, pero ya van a ver que hacer, digamos, punto de operación en un examen es largo, porque tienen que hacer un punto, bueno, uno a uno, para generar una curva. Pues cuando ya veamos bombas, me van a dar la razón de que es largo el cómo resolver esos ejercicios. Bien, si esto lo vieron largo, ya es. Aún les espero todavía cosas más largas hasta bomba. Bien, es uno nomás. Tampoco no crean de que de la nada le va a tirar 3 ejercicios, 4 ejercicios, nada. Un ejercicio, suficiente para él. Obviamente tiene que estar bien escrito, con fórmula, con unidades. Mejor si hacen su análisis dimensional, bien, que les tenga que cuadrar todo. Análisis dimensional me voy a que, digamos, sé que con la sumatoria de esto de acá me arroja metros, bien. Se supone que este metro con este metro se hace, se simplifique, voy a tener kilonewton sobre metro al cuadrado. Ya saben que fuerza por unidad de área, eso es presión, entonces, kilonewton por metro cuadrado es pascal, en este caso, kilonewton por metro cuadrado es kilopascal. Bien, eso igual valor del Inge. Ustedes no pueden colocar sus datos sin unidades. Bien, y por lo general el INGE trabaja de 4 a 5 decimales en sus ejercicios, en su examen. De todas formas, pregúntenle al ingeniero ese día en su examen, ¿con cuántos decimales van a trabajar? Y él les va a decir, trabajen con 4, trabajen con 5. Bien, esas cosas, bueno. El ingeniero es muy minucioso con su revisión. Bien, así como él enseña bien, y así como a mí me exige que les explique a detalle cada cosa, él es bien exigente al momento de resolver, al momento de revisar sus ejercicios. Ok. Lo único bueno es que va a ser presencial, o sea, ya no va a haber el problema del virtual, porque el virtual, cuando empezó a tomar así exámenes, siempre que se me olvidó subirlo, que le sacó mala foto, y así. El ingeniero era bien tajante, que si no sacaban una buena foto y él no lograba ver bien su examen, directamente cero y sin derecho a reclamo. En este caso, ya su examen lo va a tener en físico y se va a obviar ese tema de que me saqué cero porque no le saqué buena foto o cosas así que ha pasado en lo virtual. Bien. Ver como le dije, el ingeniero es muy minucioso al momento de realizar. Bien. Puede que no revise que le salga el resultado exacto, pero procedimiento para él es muy importante. Y el resultado, obviamente, pero tampoco es, digamos, de que su caída de presión, si no le sale 94.3 kilopascales, está mal su ejercicio. No. Por ahí su procedimiento está bien, pero su resultado varía, entonces les hace valer un 80, un 90% de su examen. Bien, dependiendo de qué tan grosero sea su error. ¿Okay? Tampoco es cerrado en esa parte del ingeniero. ¿Okay? ¿Dudas?
¿Y pasaremos auxiliaturas presenciales? No, no se ha pasado ¿No? todavía. Ujú. Tengo planeado pasar, pero a ver si me dan tiempo en mi trabajo, si no, no se va a poder. No, vamos a tratar de abarcarlo todo virtual. Y en virtual se está haciendo todo lo que se puede. Sí. ¿Alguna pregunta? ¿Y el otro martes van a pasar bombas centrífugas? Sí, vamos a ver transporte fluido compresibles y bombas centrífugas. Ah, ya, porque es hasta ahí nuestro parcial. Sí. Por eso me faltaría tocar esos dos temas y con eso estarían preparados para que el ingeniero les pregunte cualquier ejercicio de acuerdo a lo que él haya avanzado. Ok, gracias. Sí. ¿Alguien más? Fíjense, llevamos hora y media de grabación. Con ejercicio ya hecho, ya calculado y ya recopilado con todos los datos que se precisa para resolverlo. A ver, calculen más o menos cuánto se tardaría hacer este mismo ejercicio en presencial. Asumiendo de que participen, estén con la calculadora y todo. 1 hora, más o menos. Hasta 2 Más horas, de una hora. hasta 2 horas se puede estar explicando un ejercicio. Uno siquiera. Y eso que de esto, cuando veamos bomba, ahí van a ver que se tarda más tiempo todavía. Le voy a mostrar un preámbulo.